¿Cómo están? Buen día a todo, amistad, los fuertes. Es un privilegio para mí el dirigirme a todos ustedes. Gracias a los pastores Alfonso y Tema Higuera que me están dando esta oportunidad para poder expresar este mensaje que está muy fuerte en mi corazón. Y ya para no quitar más tiempo, quiero ir directamente a esta enseñanza y vamos a hablar que estamos en medio de una conspiración. ¿Qué es una conspiración? Bueno, nosotros tenemos como costumbre una frase memorable y esta dice así: esta conspiración no nos robará nuestra salvación, porque ese es el riesgo de lo que estamos pasando en este momento en el mundo, que nos puede robar nuestra salvación. Y la definición de conspiración es la siguiente: es un acuerdo secreto contra algo o alguien, especialmente cuando el Estado, contra el Estado o el soberano. En este caso, el soberano es Dios, pero a él no le toma nada por sorpresa y no hay nada secreto delante de él, porque él todo lo ve. Pero si nosotros, las personas, es un acuerdo secreto. Y esto del COVID-19, muchos tienen diversas ideas. Muchos dicen que fue algo diseñado por el mismo ser humano y que esto está provocando o fue diseñado con ciertos propósitos y objetivos. Eso es algo muy secreto que no podemos conocer con precisión, pero Dios sí lo sabe. La Biblia dice que todo va a salir a la luz. Hoy leí en el periódico que 1 de cada 10 mexicanos no cree que exista el COVID-19. O sea, el 10% de la población en México dice que no existe COVID-19. Y la realidad es que sí existe. Lo hayan diseñado o no, sí está matando gente. Pero yo les quiero hablar de una conspiración, algo secreto más profundo. Y es más profunda. Esa conspiración es en el meritito infierno y el conspirador es el diablo, es Satanás. Y Satanás seguramente está inspirando a personas, seguramente también, no sé qué propósitos hay atrás de todo esto. Algunos dicen que los propósitos son económicos y que ya estaba previsto un colapso económico en el 2020. No sabemos, todo eso es secreto y nosotros no lo podemos conocer, pero si existe, proviene del meritito diablo, del infierno. Y hoy lo vamos a desenmascarar. Efesios capítulo 6, versículo 16, la palabra dice lo siguiente: sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. El maligno está lanzando dardos de fuego. Así como cuando vamos a las ferias y lanzamos dardos que tienen una punta afilada y el objetivo es romper los globos, así de la misma forma, espiritualmente hablando, el diablo o el enemigo está lanzando dardos de fuego. Estos dardos tienen el propósito de quemar al que le están apuntando. Y en este caso, el diablo le está apuntando a la humanidad entera, con ideas. Si hay algo atrás de esta pandemia, alguien lo diseñó, alguien lo está soltando, como muchos dicen. Bueno, el enemigo de Dios está atrás de todo esto, pero las personas, platicando con ellos o escuchando comentarios, ya se están dando por vencidos, y algunos de ellos creyentes en Cristo Jesús. Por eso yo me estoy dirigiendo en esta ocasión a todos ustedes, porque no nos podemos dejar derrotar
por el COVID-19. A lo mejor conoces a algunos que ya fallecieron y ya pues se fueron, si son creyentes en Cristo Jesús, a la presencia de Dios. Y si no, pues quién sabe a dónde se fueron. Pero aún los creyentes en Cristo se están dejando derrotar y dicen, de algo nos tenemos que morir. Algunos de esos comentarios son estos. Otros dicen, estamos muy fuertes, más que el COVID-19 y no nos va a derrotar. Algunos dicen, este virus no existe, como ya lo mencioné, nos sembraron solamente temor. Y los que conocemos la palabra de Dios, hablamos del Salmo 91 y decimos que este COVID-19 no va a tocar nuestras vidas, no va a llegar a nuestra morada y va a salir huyendo y el Señor nos protege. Algunos decimos que el Señor es más poderoso y es verdad. Todo esto es verdad, el Salmo 91, y que el Señor es más poderoso, pero debemos tener mucho cuidado. Algunos mencionan que ya algunos amigos o familiares ya partieron a la presencia de Dios si son cristianos. Y si no, no sabemos a dónde están. Pero a nosotros los creyentes en Cristo no nos toca el decir a dónde se fueron. Pero algunos mencionan, está mejor delante de Dios, pero quién sabe si se fue a la presencia de Dios o no. Y lo vamos a tratar de descubrir hoy. Algunos mencionan, allá está muy feliz. Y todo esto nos habla de dónde vengo, cuál es el origen del ser humano y hacia dónde vamos. También eso es muy importante. ¿Y cuánto tiempo vamos a estar sobre la faz de la tierra? Vamos a tratar de contestar estos cuestionamientos eternos del ser humano. ¿Cuáles son? ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí en la tierra y hacia dónde voy? Y la Biblia nos habla de dos lugares solamente, la vida eterna juntamente con Dios o la muerte eterna pues con el enemigo de Dios. Y para llegar a cualquiera de los dos lugares en vida tenemos que tomar la decisión hacia dónde vamos. Y primero quiero hablar de la creación del ser humano y lo voy a hacer lo más rápido posible porque pues tenemos poco tiempo. Génesis capítulo 1, versículo 1, dice la escritura, en el principio, y está subrayado, creó Dios los cielos y la tierra. Nuestro Dios es un Dios que crea cosas. Y Él creó los cielos y la tierra. La tierra no existía y Él la creó. Y la tierra, dice la escritura, estaba desordenada y vacía. En el momento de la creación había un desorden y había muchos huecos en la tierra. Y las tinieblas, dice, estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas. Estaba todo este panorama, al parecer, era en el proceso de creación de la tierra. Y fue algo así como se ve en esta ilustración tan preciosa, me encanta, de la mano de Dios. Allí está la Vía Láctea, que es el conjunto de estrellas en el espacio, y esta galaxia, la Vía Láctea, pues es de donde pertenecemos. Allí pertenece la tierra y Dios formó todas estas cosas. También dice Génesis capítulo 1 versículo 3, y dijo Dios, sigue el proceso de la creación, sea la luz, y fue la luz. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y dice aquí, y fue así. Todo lo que pensó Dios, diseñó Dios, así, de esa misma manera, lo creó y todo se ejecutó de esa manera. Y por eso Él diseñó el sol en el día, la luna en la noche, como vemos en esta ilustración. También Él diseñó, sigue la creación allí en Génesis, los animales como aquí los podemos ver, y también Él diseñó todos los animales en el océano. Él diseñó todo esto para pues bendición del hombre, porque dice Génesis capítulo 1 versículo 26, la parte A, entonces dijo Dios,
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en toda la tierra. Después de formar la tierra, después de crear el sol, la luna, las estrellas, todo lo que hay en la tierra, todo lo que vemos, toda la naturaleza, los animales, Dios dijo: vamos a crear al hombre. Y Él lo hizo a imagen y semejanza suya. Y la idea de Dios es que el ser humano señoreara sobre la faz de la tierra, fuese el Señor. En otras palabras mexicanas podremos decir: Él manda más sobre la faz de la tierra. Y dice Génesis 2, versículo 7, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí seguimos viendo la labor de un Dios creador que creó al hombre a su imagen y semejanza para que señoreara sobre la tierra. Y dice la escritura que lo formó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en su nariz. Y después dice que lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara. Labrar quiere decir trabajar. El hombre no iba a estar activo, como Dios no está inactivo nunca. Dios es un Dios dinámico que, como Jesús lo describió, mi Padre hasta ahora trabaja. Y el hombre tenía que trabajar, tenía que labrar la tierra donde Dios lo estaba poniendo. Y también dice la escritura, para que guardara la tierra. En ese tiempo, en el Edén, no había plagas. No había nada de eso, porque Dios le dio la inteligencia al hombre para guardar y cuidar, proteger la tierra. Y seguramente no había ninguna plaga, ningún virus en el Edén, porque Dios le dio esa capacidad al hombre, y seguramente el hombre tenía también la inteligencia para desarrollar cosas que protegieran la tierra. Cosa que no estamos haciendo en este momento. Y más o menos yo creo que así formó Dios del polvo de la tierra al hombre. Como aquí vemos, del barro fue formado el ser humano y sopló aliento de vida. Pero continúa la narración de Génesis y dice Génesis 2:16: y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le dio una orden al hombre, y esta orden es que no podía tomar o comer del árbol que es de la ciencia del bien y del mal, del fruto de ese árbol. De todo lo demás podía comer, solo de ese no podía comer. Era una orden. Y dice el versículo 18 del capítulo 2, continúa la narración: y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Sigue la labor creadora de Dios. Creó todo, después al hombre y después a la mujer de la costilla del hombre, como vemos en esta ilustración tan bonita. Pero en Génesis capítulo 3 versículo 1 dice la escritura: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. ¿Qué podemos ver aquí? Tres cosas que aquí están escritas. Podemos ver en lo que la serpiente estaba proponiendo. La primera de ellas es que la serpiente distorsionó las palabras que Dios le había dado como orden al hombre. Dios le dijo: no vas a comer del árbol que está en medio del huerto, de la ciencia del bien y del mal.
Y la serpiente viene y le dice a la mujer, y le dice que con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto. La Biblia y Jesucristo desenmascaró a la serpiente y dijo que es el diablo y Satanás. No que la serpiente sea el diablo. Cualquier serpiente, cualquier víbora que veamos en la calle, en el piso, en el campo, que sea el diablo. No, el diablo tiene la capacidad de posesionar a cualquier cosa. A la serpiente la posesionó el diablo. Ahorita lo vamos a ver. Porque el diablo, dice la escritura en Ezequiel 28 e Isaías 14, que fue un ser creado. Había tres principales en el reino de Dios. El primero era el arcángel Gabriel, que era el jefe de los mensajeros, de los ángeles mensajeros, y tenía muchos ángeles a su servicio. El segundo, Miguel, que es el jefe de las fuerzas armadas espirituales sobrenaturales, y las dirige Miguel. Y el tercero dirigía la alabanza en el cielo, y allí dice Ezequiel 28 que fue creado de una manera especial y con todos los instrumentos, una unción tremenda para cantar, para tocar instrumentos, y tenía la tercera parte de los ángeles que alababan y adoraban a Dios con él. Pero dice allí la escritura en Ezequiel 28 específicamente que en algún momento Dios lo puso o visitó el huerto del Edén. Lo describe muy bien Ezequiel 28. Pero también allí sigue la narración en Ezequiel y menciona que este ser espiritual cayó. ¿Por qué cayó? Porque se halló maldad en él. Quiso ser igual a Dios y ocupar el lugar de Dios. Y cayó. ¿A dónde cayó? Pues a donde estaba, en la tierra, en el huerto del Edén. De hecho, se dice que el trono de Satanás es el centro de la tierra, y ese es el lugar donde él vive. Y Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, la escritura nos habla y nos dice que bajó a las partes más bajas de la tierra, y allí se encontraba el Seol, que estaba dividido en dos lugares: el Hades, el lugar de los muertos, y también el paraíso de Abraham. Y allí en el paraíso, en el seno de Abraham, allí descansaban los justos, y Jesucristo tomó a esos justos y se los llevó a la presencia de Dios en el Espíritu, porque Jesucristo bajó en el Espíritu allí, porque su cuerpo estaba en la cruz. Y también predicó, dice, a los espíritus encarcelados en ese lugar, y seguramente les dio oportunidad de salvación. Y el chiste es que el diablo usa tres estrategias, como lo vimos aquí: dardos de fuego. Una de ellas es mentiras directas. Aquí no usó una mentira directa. También usa medias verdades, que finalmente son mentiras. Y la tercera cosa que usa el diablo, que cambia el orden de las palabras, como aquí específicamente en Génesis capítulo 3 versículo 1, cambió el orden de las palabras. Con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto. Dios lo que dijo: no coman del árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia y del bien y del mal. No que no comieran de todo árbol del huerto. Entonces esas tres estrategias usa el diablo. Y en esto de la conspiración, en el internet hay un chorro de cosas a las cuales se está metiendo la gente, y aún cristianos, y se están confundiendo porque el diablo está atacándolos con mentiras directas, o también los está revolviendo con tantas cosas confusas. ¿Y quién va a saber todo esto? Dios lo va a sacar a la luz. No
te distraigas, tú tienes que estar atento. Si son ciertas todas esas cosas, bueno, tienes que abrir los ojos mucho más ahora. ¿Para qué? Para aprovechar el tiempo sobre la faz de la tierra. Apocalipsis 20, versículo 2 dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. La serpiente antigua fue que la serpiente fue posesionada por el diablo. Después Marcos 5, 12, para especificar que cómo el diablo se posesiona de ciertos cuerpos, ya sean humanos o animales, dice aquí que cuando Jesucristo echó fuera los demonios del endemoniado gadareno, dice aquí la escritura en el versículo 12: y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Solo para explicar que el diablo estaba posicionando a la serpiente. Y dice aquí Génesis 3:2: la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comerán de él ni le tocarán, para que no mueran. O sea, la mujer estaba bien enterada. Entonces dice el versículo 4: la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios. Aquí el diablo usó otras mentiras directas. Serán como Dios. Nunca vamos a ser como Dios nosotros, ¿verdad? Somos seres creados por el Señor, y aquí le está vendiendo la idea de que se iba a convertir en un Dios creador, y fue una mentira directa, sabiendo el bien y el mal. Y dice aquí esta ilustración que quiero explicar brevemente: si obedecemos la propuesta de Dios, Dios va a ser nuestro rey. Si obedecemos las mentiras del diablo, el diablo va a ser nuestro rey. Y así está bien claramente en toda la Biblia. Por ejemplo, el pueblo de Israel desechó, no abrazó las cosas de Dios, las echó a un lado y quiso hacer lo que se le hinchó la gana. Bueno, a partir de ese momento, aunque era el pueblo elegido por Dios, abrazó las propuestas y las mentiras del enemigo y se desvió totalmente de Dios y sufrió mucho. Los que eligen las cosas del diablo sufren bastantísimo, y los que elegimos las cosas de Dios estamos atentas y alertas y bendecidos y cubiertos y protegidos por nuestro Dios. Y ya le propuso el diablo a la serpiente, y normalmente nosotros pensamos que el fruto es la manzana, y dice la escritura que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Comieron. ¿Y qué es lo que sucedió? No se murieron físicamente, pero sí se murieron espiritualmente. Entonces, dice aquí la escritura en el versículo 7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Primero, ¿qué es morir espiritualmente? Ellos estaban puros y limpios con todo lo bueno que Dios había puesto en su interior, en sus corazones, en su mente. Todas esas capacidades eran limpias directamente del Creador. Y al abrazar la propuesta del diablo, entró todo el mugrero al ser humano. Entró todo lo malo. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 7: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No podía librarse de todos esos impulsos que había en su interior, que hacían que hiciese lo malo, porque eso malo entró al ser humano cuando el ser humano obedeció las cosas que les propuso el diablo. Entonces el apóstol Pablo dice: gracias doy a Dios y a Jesucristo, que a través de él me libra de todo este poder y de todo esto malo. Entonces conocieron que estaban desnudos allí se vio la mujer
al hombre y le dijo cochino, le vio sus partes íntimas y dijo cochino, cuando Dios lo hizo todo bueno para disfrutarlo al máximo. Y el hombre lo vio y dijo, tápate tú también porque se te ve todo lo que no tienes que enseñar. Aunque algunas mujeres ahorita no se ponen nada de ropa casi, y el hombre no tiene la valentía de decirle, oye, vas a enseñar todo México, ¿verdad? Pero eso fue lo que sucedió en el huerto del Edén, en el versículo 8, y dice, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. ¿Qué es la muerte? Es estar lejos de la presencia de Dios. Eso sí es la verdadera muerte. Porque ¿quién nos va a ayudar cuando estamos aquí sobre la faz de la tierra? Solamente Dios nos puede ayudar. Y dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Haré que tú y la mujer sean enemigas, dice aquí la escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que iba a haber guerra entre el hombre y el diablo, o sea, los seres humanos y el diablo. El diablo quiere destruir todo lo que Dios hizo. Bueno, todo lo quiere destruir el diablo y lo quiere atacar. O quiere persuadir a los hombres para que le adoren a Él, en lugar de que adoren a Dios y reconozcan al Señor como su creador. El diablo quiere que le adoren a Él. Esa es la lucha que hay en la tierra y esa es la conspiración que hay en la actualidad. El diablo está enviando mentiras para que tú le creas más a Él que a Dios. En estos tiempos peligrosos tú te tienes que meter más fuertemente a orar y a leer lo que dice la palabra de Dios, porque quién sabe si verdaderamente venga en la vacuna que están preparando el chip que va a controlar al mundo entero. Aunque yo creo personalmente que estamos solamente en dolores de parto, que todo esto que narra Apocalipsis, donde está el chip y donde menciona que va a haber un control general de la población y de la economía, yo creo personalmente que todavía no está a punto de llegar, aunque hay un chorro de conferencistas en el internet que les endulzan el oído a sus oyentes y que están allí viendo lo que dicen, creyéndoles todas estas cosas, pastores cristianos. Y yo te pido que seas muy mesurado y muy sabio para saber qué información es la que escuchas, porque nosotros creemos que todavía ese tiempo no llega, aunque sí estamos conscientes y creemos que cada día que pasa está más cerca la presencia de Dios. Pero hay una guerra y la guerra es el destino eterno. ¿A dónde te vas a ir? El diablo quiere más adeptos, los más que se puedan, porque no se quiere quedar solito, quiere llevarse a muchas personas. Y Dios lo que quiere es salvar a muchas personas que le busquen a Él y le adoren a Él. Y dice aquí la escritura, haré que tú y la mujer sean enemigas. Hay guerra espiritual. Lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia, dice, te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. La descendencia del ser humano va a tener la capacidad y las armas espirituales sobrenaturales, y sobre todo nosotros que conocemos al Señor, para aplastarle la cabeza al diablo a través de la oración, a través del ayuno, a través del conocimiento de las escrituras. Vamos a estar conscientes de todas las cosas y vamos a tener la capacidad de aplastarle la cabeza a Satanás, y él solamente nos va a poder morder el calcañar. Pero el primero que le aplastó la cabeza se llama Jesucristo. Jesús en la cruz del Calvario venció al máximo enemigo en contra tuya y en contra mía. Venció la muerte. Jesús resucitó al tercer día, está vivo, y Él fue el primero que venció y le aplastó la cabeza a Satanás, y ahora nos ha dado el poder y la autoridad a nosotros para poderlo hacer. Así es que este COVID-19 no va a tocar nuestras vidas, pero tenemos que ser muy inteligentes, porque a muchos está aplastándoles
o les está mordiendo en el calcañar y muchos de ellos están muriendo. Y nada más rápidamente les quiero decir que nosotros venimos de la creación de Dios, lo acabamos de leer en el Salmo capítulo 139. Pero nada más quiero tomar Mateo capítulo 4, versículo 3, donde aparece la tentación de Jesucristo. Así como Jesucristo fue tentado, el diablo nos está tentando con todas estas mentiras que están en internet. Y dice en Mateo capítulo 4 versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, la primera tentación es que Jesús estaba ayunando 40 días y el diablo le metió un dardo de fuego en la cabeza diciéndole: convierte estas piedras en pan, porque seguramente Jesús tenía hambre. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, la segunda tentación, y le puso sobre el pináculo del templo. Otra vez le llevó sobre el pináculo del templo, era la parte más alta del templo, y allí le dijo el diablo: échate para abajo, porque tu Padre Celestial va a enviar ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Fue la segunda tentación que el diablo le hizo a Jesucristo, y Jesucristo le contestó: no tentarás al Señor tu Dios. Y después la tercera tentación es que el diablo le presentó todos los reinos de este mundo. Dice la escritura, le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Si los reinos del mundo no le pertenecían al diablo, los reinos del mundo le pertenecen a Dios y le pertenecen a Jesucristo. Y Jesús no mordió el anzuelo con estas tres tentaciones, no tentó a Dios. ¿Por qué entonces nosotros decimos de algo nos tenemos que morir? Si el Salmos 91, no uso cubrebocas porque el Señor me protege, ¿por qué nosotros estamos tentando a Dios? Nosotros, así como Jesucristo, el diablo quería tumbarlo antes de tiempo, porque Jesucristo tenía un propósito en su vida. ¿Cuál era el propósito? Salvar a la humanidad entera. De la misma forma, nosotros, cada uno de nosotros, tenemos un propósito sobre la faz de la tierra, y no te puedes morir hasta que cumplas ese propósito que Dios te ha encomendado. ¿Cuál será ese propósito? Pues seguramente predicar el evangelio. Somos solamente peregrinos y extranjeros. Ve esta ilustración: somos peregrinos y extranjeros sobre la faz de la tierra. Y dice aquí la escritura en Salmo 90 versículo 10: 70 años son los días de nuestra vida, 80 años llegan a vivir los más robustos, pero esta fuerza no es más que trabajos y molestias, pues los años pronto pasan, lo mismo que nosotros. Sí, nos vamos a morir, pero en el tiempo de Dios. No te tienes que adelantar ni antes ni después. Y para que mueras, porque la escritura dice que los que tenemos a Jesucristo no vamos a morir, vamos a dormir, porque nuestro cuerpo se va a quedar aquí en la tierra sepultado, y nuestro espíritu y nuestra alma se van a ir directamente a la presencia de Dios. Hay una condición: tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, y lo tenemos que confesar, como dice Romanos capítulo 10 versículos 8 al 10, con nuestra boca, que Jesús es el Señor, y de esa manera garantizamos nuestra entrada al cielo. Si no confesamos a Jesús en vida, no tenemos ninguna oportunidad de ir a la presencia de Dios, porque hay algo muy poderoso, y con esto termino. Jesucristo dijo en Juan capítulo 14 versículo 6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar a la presencia de Dios más que a través de Jesucristo. Jesucristo es como nuestra visa de entrada al reino de Dios.
Entonces, ¿de dónde vengo? Vengo de Dios. Dios me hizo, dice el Salmo 139, y me puso en la tierra. Y de allí, de Dios, vienen todos los seres humanos. Soy pasajero, 70, 80 años en la tierra. Pero en la tierra tengo propósitos que cumplir. Jesús tuvo propósitos y los alcanzó. Nosotros también tenemos propósitos. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar cuáles son los propósitos que Dios tiene para mí y alcanzarlos. Cuando lo hago voy a estar bien contento y bien feliz. Si no lo hago, si me desvío, voy a padecer, voy a estar triste. Pero si alcanzo los propósitos de Dios para mí, voy a estar bien contento. Bueno, 70, 80 años. Y cuando me muera o duerma, ¿a dónde me voy? Si tienes a Cristo, tienes la vida. Si no tienes a Cristo, no tienes la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a Dios Padre más que a través de Jesucristo. ¿Cuál es la urgencia en este momento? Hay muchas personas seguramente que conoces que están enfermas de COVID-19 y muchas de ellas están muy graves o muchas que no lo están, pero lo más grave que puede haber es que no tienen la salvación eterna asegurada. La Biblia dice, si tenemos a Cristo tenemos la vida, si no tenemos a Cristo no tenemos la vida. Entonces, las palabras que dice la gente, en paz descanse, está mejor con Dios que aquí en la tierra que está sufriendo y nada más nos dejó a nosotros a sufrir, quién sabe si sean ciertas. Pero si te aseguras tú, predicas a las personas para que reciban a Jesucristo y aseguras que lo reciban en su corazón, tendrán la vida eterna. Pero estando aquí en la tierra, tenemos que buscar a Dios para saber cuál es el propósito para el cual hemos sido diseñados y creados y alcanzarlo y realizarlo, para que lleguemos delante de su presencia con las manos llenas, no con manos vacías. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que prediques el evangelio y que hagas discípulos. Mateo 28, 19 dice, vayan, prediquen el evangelio y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Vamos a entregar cuentas. ¿Cuáles son nuestras cuentas? Discípulos. Señor, bendigo Amistad Los Fuertes y te pido en el nombre de Jesucristo que este tiempo difícil en la tierra lo usen para predicar el evangelio a todos sus familiares, a todos sus amigos, a todos sus vecinos en el nombre de Jesús, aunque lo rechacen. No nos podemos callar en el nombre de Jesús. Y también te pido que traigas la unción para hacer guerra espiritual, porque estamos en guerra. El diablo nos quiere destruir. El diablo ha permitido o ha hecho que nosotros no nos estemos reuniendo físicamente, y el diablo sabe que los que mejor sabemos sus estrategias y todo lo que está haciendo en la tierra somos nosotros los creyentes en Cristo, y somos los que podemos atacarle, podemos aplastar su cabeza. Aplastamos la cabeza del COVID-19, aplico la sangre de Jesucristo a todos los congregantes de Amistad Los Fuertes, y te pido que abras sus ojos para que, Señor, puedan entender que estamos en guerra y que ellos tienen un poder para derrotar al enemigo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Alfonso y Tema, por esta oportunidad, y a todo su equipo de trabajo. Ya pronto vamos a regresar para seguir equipando a muchos que crean en Jesucristo y que abracen sus enseñanzas para aplastarle la cabeza al diablo. Bye.